Siempre serás mi hija, dijo él, mientras firmaba los papeles que le daban la empresa a mi hermano. No dije nada, simplemente despejé mi escritorio. Esa mañana, tenía 11 llamadas perdidas de ellos y un mensaje: por favor. Te necesitamos. Mi nombre es Eliana Castillo, tengo 32 años. Y hasta ayer, era la ingeniera jefa de diseño en Castillo Engineering. Todavía recuerdo la frialdad en los ojos de mi padre, mientras le entregaba la empresa a mi hermano, Mateo. Siempre serás mi hija, dijo, firmando aquellos papeles como si no significaran nada. No dije nada, simplemente despejé mi escritorio y me fui. Esa mañana, después de 3 semanas de silencio, tenía 11 llamadas perdidas de ellos y un mensaje: por favor, te necesitamos. Antes de contarte lo que sucedió después, cuéntame desde dónde estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido subvalorada a pesar de tu arduo trabajo. El apellido Castillo siempre ha sido sinónimo de excelencia en ingeniería en nuestra comunidad. Mi abuelo fundó Castillo Engineering hace 45 años en un pequeño garaje, con nada más que determinación y una mesa de dibujo. La construyó desde cero, especializándose en sistemas mecánicos industriales que estaban adelantados a su tiempo. Cuando mi padre, Arturo, tomó el mando, expandió la empresa hasta convertirla en una de las firmas de ingeniería líderes en la región, conocida por sus soluciones innovadoras para problemas complejos. Me enamoré del diseño cuando tenía solo 8 años. Papá me llevó a la oficina un sábado, probablemente porque mamá necesitaba un descanso. Recuerdo estar sentada en una mesa de dibujo, fascinada por los planos esparcidos por todas partes. Papá me enseñó a usar una regla, y pasé horas dibujando lo que yo creía que eran inventos brillantes. Él conservó uno de esos dibujos, enmarcado en su oficina, durante años. Mi pequeña ingeniera, solía llamarme, con la voz llena de orgullo. A diferencia de Mateo, mi hermano 5 años mayor que yo tenía un talento natural para la ingeniería. Mateo siempre se inclinó más por el lado de los negocios. Él se especializó en administración de empresas en una universidad estatal, mientras que yo me gradué con honores en ingeniería mecánica del MIT. Nuestras diferencias nunca parecieron importar en ese entonces. Papá siempre decía: Mateo se encargará de los negocios, y Eliana creará las innovaciones. Juntos, llevarán a Castillo a nuevas alturas. Y yo le creí. Después de graduarme, rechacé ofertas de importantes empresas tecnológicas para unirme al negocio familiar. En 3 años, mis diseños ayudaron a asegurar 3 contratos importantes que nos pusieron en el mapa nacional. El sistema de válvulas de presión Castillo, que diseñé desde cero, se convirtió en nuestro producto estrella, utilizado en aplicaciones industriales en todo el país. Era mi creación. Mi contribución al legado familiar. Mamá habría estado orgullosa. Ella falleció cuando yo tenía 16 años a causa de un cáncer de mama que se extendió demasiado rápido para el tratamiento. Su pérdida lo cambió todo en nuestra familia. Papá se volcó en el trabajo, y Mateo se volvió más serio, más decidido a demostrar su valía. Yo canalicé mi dolor en mis estudios, prometiéndome a mí misma que haría que mamá se sintiera orgullosa. El proyecto de defensa costera fue mi mayor logro. Desarrollé un sistema modular que podía soportar condiciones climáticas extremas, manteniendo al mismo tiempo la integridad estructural. El contrato gubernamental que siguió valía millones. En la cena de celebración, papá levantó su copa y dijo: esta empresa tiene ahora 2 pilares, la visión para los negocios de Mateo y el genio técnico de Eliana. Yo creía que algún día dirigiríamos la empresa juntos. Ese siempre fue el acuerdo. Yo me encargaría de la parte técnica, Mateo gestionaría los aspectos comerciales, y juntos construiríamos sobre lo que el abuelo y papá habían creado. Tenía sentido. Era justo. Lo que nadie sabía era que, en mi tiempo libre, había estado desarrollando algo revolucionario, un nuevo sistema hidráulico que podría transformar los procesos de fabricación industrial, haciéndolos un 40% más eficientes en términos de energía y, al mismo tiempo, aumentando la producción en un 25%. Lo llamé el ecosistema Castillo. Llevaba 18 meses trabajando en él, perfeccionando cada detalle, ejecutando simulaciones por la noche después de que todos se habían ido a casa. Iba a sorprender a papá y a Mateo con él una vez que estuviera listo para ser patentado. Habría sido el siguiente gran salto para Castillo Engineering.
Mi apartamento tenía un segundo dormitorio que había convertido en una oficina en casa. Las paredes estaban cubiertas con iteraciones del diseño. Me despertaba a las 5 de la mañana y trabajaba en el sistema durante 2 horas antes de ir a la oficina. Algunos fines de semana, ni siquiera salía de esa habitación. El diseño se convirtió en una obsesión, pero una sana. Pensé que era mi regalo al legado familiar, mi manera de asegurar nuestro futuro por décadas. Mamá solía decir que yo tenía su persistencia y la creatividad de papá. Esa es una combinación poderosa, Eliana, me decía. Algún día moverás montañas. Yo quería creerle. Quería ser digna de ambos. Quizás por eso trabajaba tan duro, me quedaba hasta tan tarde, me exigía más allá del agotamiento. A veces no solo construía sistemas hidráulicos, estaba construyendo un puente hacia la memoria de mi madre, hacia la aprobación de mi padre. Mirando hacia atrás, quizás debería haber visto las señales antes, los pequeños cambios en la dinámica, las sutiles alteraciones en cómo se tomaban las decisiones. Pero estaba demasiado concentrada en mi trabajo. La innovación me cegó ante el mayor enemigo de la innovación, la tradición. La primera señal de alerta apareció hace unos 6 meses. Papá y Mateo comenzaron a tener reuniones sin mí. No las reuniones operativas de rutina, sino las estratégicas, aquellas en las que discutíamos el futuro de la empresa. Al principio, no le di importancia. Solo cosas financieras aburridas, dijo Mateo cuando le pregunté sobre una de esas reuniones. Nada que te interese, Eliana. Acepté esa explicación hasta que noté que se tomaban decisiones sin mi participación. Se eligió un nuevo socio de fabricación a pesar de mis preocupaciones sobre sus estándares de calidad. Compras de equipos que yo no había aprobado aparecieron de repente en el taller. Eran cosas pequeñas, pero sumadas formaban un patrón. Luego vinieron las cenas. Papá y Mateo salían después del trabajo, solo ellos dos. En el pasado, estas cenas de negocios familiares siempre me incluían. Cosas de hombres, decía Mateo con una risa displicente cuando le preguntaba qué discutían. Deportes y whisky, no lo disfrutarías. Pero yo captaba fragmentos de sus conversaciones en la oficina, expansión del mercado, reestructuración, transición de liderazgo. No exactamente temas de deportes y whisky. El comportamiento de papá hacia mí también cambió. Se volvió más distante, menos interesado en mis mejoras de diseño. Cuando le mostraba mi progreso en un proyecto, asentía distraídamente, con la mente en otro lugar. ¿Se ve bien, cariño?, decía sin mirar realmente los planos. Ese término cariñoso se sentía vacío, un sustituto de un compromiso real. Un martes por la mañana, llegué temprano y encontré a Mateo en la oficina de papá con la puerta cerrada. Necesitaba discutir un problema técnico con un cliente, así que esperé afuera. Sus voces se oían a través de la puerta. Ella es brillante, pero eso no es suficiente, decía papá. Liderar esta empresa requiere más que conocimientos técnicos. No se lo tomará bien, respondió Mateo, con voz preocupada. Lo entenderá con el tiempo. Es lo mejor para Castillo Engineering. Tu abuelo construyó esto para su hijo, y yo lo estoy construyendo para el mío. Me quedé helada, con la mano a medio levantar para tocar. Las palabras me golpearon como si fueran físicas. Me alejé antes de que pudieran verme y me retiré a mi oficina, donde me senté mirando la pantalla de mi ordenador, incapaz de concentrarme en nada. Esa misma semana, noté que Marco, de contabilidad, evitaba el contacto visual en el pasillo. Silvia, de recursos humanos, de repente se volvió demasiado amable, preguntándome sobre mis planes a largo plazo solo por curiosidad. Incluso mi propio equipo de ingenieros parecía incómodo durante nuestra reunión semanal, intercambiando miradas cuando hablaba de proyectos futuros. Intenté hablar directamente con papá sobre ello. Lo encontré solo una tarde, trabajando hasta tarde en su oficina. Papá, ¿está pasando algo que debería saber? ¿Algo sobre el futuro de la empresa? Él pareció sorprendido, luego compuso sus facciones en una expresión neutral. Nada de lo que debas preocuparte, Eliana. Solo algunas ideas de reestructuración con las que Mateo y yo estamos jugando. ¿No debería yo formar parte de esas discusiones? Dirijo todo el departamento de ingeniería. Me dio una palmadita en la mano como si todavía tuviera 8 años. Cuando llegue el momento, te incluiremos.
Confía en mí. Pero ya no podía confiar en él. Esa noche, me quedé hasta tarde después de que todos se fueran. Hice una copia de seguridad de todos mis diseños, especialmente de mi sistema EcoPressure casi terminado, en mis discos duros personales. Solo una precaución, me dije, por si acaso. La semana siguiente, Mateo contrató a un nuevo gerente de operaciones sin consultarme, a pesar de que el puesto supervisaba parte de mi departamento. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. Papá lo aprobó. Si tienes algún problema, háblalo con él. Cuando lo hice, papá desestimó mis preocupaciones. Necesitamos nuevas perspectivas, Eliana. Eres demasiado protectora con tu equipo. No se trataba de ser protectora. Se trataba de ser respetada lo suficiente como para tener voz en decisiones que afectaban mi dominio, el dominio que yo había ayudado a construir con mis diseños, mis innovaciones, mis noches en vela. La gota que colmó el vaso llegó cuando escuché a papá hablar por teléfono con nuestro abogado. Estaba dejando unos papeles en su oficina cuando sonó su teléfono. No se dio cuenta de mi presencia mientras contestaba. Sí, necesitaremos esos documentos de transferencia de propiedad listos para el próximo jueves. La reunión de la Junta está programada para las 10. Mateo está preparado. No, ella aún no lo sabe. Salí sigilosamente, con la mente a toda velocidad. Esa noche, completé los últimos retoques del diseño de mi sistema EcoPressure. Ejecuté las últimas simulaciones, documenté todo meticulosamente y lo aseguré todo en mis dispositivos personales. Ya no era una precaución. Ahora era autopreservación. Mientras trabajaba durante la noche, pensé en mamá. ¿Qué diría ella de todo esto? Siempre creyó en la justicia y en reconocer el verdadero mérito. Tu valor no lo determinan los demás, me dijo una vez. Está en lo que creas. En lo que contribuyes. Yo estaba contribuyendo. Estaba creando. ¿Por qué no era suficiente? A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico a la bandeja de entrada de todos. Una reunión de toda la empresa estaba programada para el jueves a las 10 de la mañana, asistencia obligatoria. Asunto, anuncio sobre el futuro liderazgo de Castillo Engineering. Me quedé mirando esas palabras en mi pantalla, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Todo este tiempo, había estado diseñando sistemas para soportar la presión. Ahora, era yo la que estaba siendo puesta a prueba, y no estaba segura de poder aguantar. El jueves llegó con una sensación de inevitabilidad. Me vestí con esmero esa mañana, eligiendo un traje gris marengo que mamá siempre decía que me daba confianza. Me recogí el pelo en un moño pulcro, me apliqué un maquillaje mínimo y me puse los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi abuela. Una armadura, todo ello. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Todos los empleados de cada departamento se apretujaron, murmurando en voz baja entre ellos. Tomé asiento en la primera fila, con la espalda recta y el rostro impasible. A través de las paredes de cristal, vi llegar a nuestro abogado de familia, Javier Ríos, y entrar en la oficina de papá. Llevaba un portafolio de cuero que parecía contener mi futuro. Exactamente a las 10, papá y Mateo entraron juntos, seguidos por Javier y los miembros de la junta. Papá ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, con Mateo de pie, confiado, a su derecha. Noté que Mateo llevaba un traje nuevo. Por supuesto que sí. Gracias a todos por venir, comenzó papá, su voz cargada con la autoridad de 3 décadas de liderazgo. Castillo Engineering siempre ha sido sobre la familia. Mi padre construyó esta empresa con el sueño de que sustentara a generaciones de castillos por venir. Habló de la historia de la empresa, su crecimiento, sus valores, palabras que había oído 1000 veces, pero que ahora tenían un peso diferente, un significado distinto. Los tiempos cambian, los mercados evolucionan, el liderazgo debe adaptarse, continuó. Hoy marca una transición importante para nuestra empresa. Sentí que los ojos se dirigían hacia mí, para luego apartarse rápidamente. Lo sabían. Todos lo sabían excepto yo. Es con gran orgullo que anuncio a Mateo Castillo como el nuevo director ejecutivo de Castillo Engineering, con efecto inmediato. Los aplausos llenaron la sala, genuinos por parte de algunos, protocolarios por parte de otros. Yo también aplaudí, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi mente se quedaba en blanco.
Mateo ha demostrado una visión de negocios y habilidades de liderazgo excepcionales, continuó papá. Bajo su dirección, Castillo Engineering seguirá prosperando en un mercado cada vez más competitivo. Mateo dio un paso adelante, sonriendo con confianza. Gracias, papá. Me siento honrado y agradecido por esta responsabilidad. Se lanzó a un discurso sobre su visión para el futuro de la empresa, sobre planes de expansión y oportunidades de mercado. Ni una sola vez mencionó la innovación en ingeniería. Ni una sola vez reconoció que sin los diseños, sin la experiencia técnica, no habría productos que vender ni servicios que ofrecer. Cuando la reunión terminó, la gente salió, algunos deteniéndose para felicitar a Mateo, otros lanzándome miradas de simpatía. Yo permanecí sentada, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Papá se me acercó después de que la sala se despejara. Mateo estaba al otro lado, aceptando las felicitaciones de los miembros de la junta. Eliana, dijo papá, con la voz más suave ahora. Sé que esto es una sorpresa. Encontré mi voz, de alguna manera. ¿Lo es? ¿Debería serlo? Todos los demás parecían saberlo. Tuvo la decencia de parecer incómodo. Esta decisión no se tomó a la ligera. Mateo se ha estado preparando para este papel durante años. ¿Y qué he estado haciendo yo todo este tiempo? ¿Jugando con dibujos? Mis diseños son los que construyeron la reputación de esta empresa. Mis innovaciones son la razón por la que los clientes nos eligen. Eres brillante en lo que haces, Eliana. Nadie lo discute. Pero dirigir una empresa requiere habilidades diferentes. ¿Habilidades que no tengo porque soy mujer? ¿O porque soy tu hija, no tu hijo? Él se estremeció. Eso no es justo. No se trata de género. Se trata de lo que es mejor para Castillo Engineering. Lo mejor para Castillo o lo mejor para que el apellido Castillo sea llevado por un hombre. Siempre serás mi hija, dijo, intentando tomar mi mano. La aparté. Tu puesto como directora de diseño permanece seguro. Tú y Mateo trabajarán juntos tal como lo planeamos. Solo que no como iguales. Él suspiró profundamente. La decisión está tomada, Eliana. Los papeles están firmados. Espero que puedas aceptarlo y seguir siendo parte de lo que hemos construido. Mateo se acercó entonces, con una expresión que era una mezcla de triunfo y lástima que me revolvió el estómago. Oye, hermanita, sin resentimientos, ¿verdad? Seguimos siendo un equipo. Tú te encargas de los diseños, yo me encargo de los negocios. Nada cambia realmente. Todo había cambiado. En ese momento, mirando el rostro de mi hermano, las expectativas de mi padre, tomé mi decisión. Felicidades, Mateo. Te deseo todo el éxito del mundo. Me puse de pie, alisando la chaqueta de mi traje. Limpiaré mi oficina hoy mismo. ¿Qué? Eliana, no seas dramática, dijo Mateo, la alarma reemplazando su presunción. No puedes simplemente irte. De hecho, si puedo. No estoy bajo contrato. Trabajo a voluntad. Papá dio un paso adelante. Eliana, piensa en lo que estás haciendo. La empresa necesita tu experiencia. Aparentemente, no lo suficiente como para valorarla adecuadamente. Salí de esa sala de conferencias con la cabeza en alto. En mi oficina, empaqué metódicamente mis pertenencias personales, los premios que había ganado por mis diseños, la foto enmarcada de mamá, mi colección de manuales técnicos. Todo fue a parar a cajas de cartón mientras mis colegas observaban a través de las paredes de cristal, susurrando entre ellos. Mi ordenador ya había sido limpiado de todo lo personal. Todo lo que quedaba eran los archivos de la empresa, los diseños que les pertenecían. Lo que no sabían era que mi mayor trabajo, el sistema EcoPressure, solo existía en mis dispositivos personales. Aún no lo había presentado a la empresa. No era propiedad de la empresa. Era mío. Mientras llevaba la última caja a mi coche, papá me alcanzó en el aparcamiento. No tienes que irte, Eliana. Este sigue siendo tu hogar. Lo miré, a este hombre al que había pasado mi vida tratando de impresionar, tratando de enorgullecer. No, papá. Esta es tu casa,
y has dejado claro quién es el heredero. Ahora construiré mi propio hogar. Me alejé de Castillo Engineering ese día, con lágrimas nublando mi visión, pero con la determinación endureciéndose en mi corazón. La empresa que mi abuelo construyó, que mi padre expandió, que mis diseños habían elevado, ahora quedaba atrás. Por delante había incertidumbre, pero también posibilidades. Y en la bolsa de mi portátil, guardados de forma segura en discos encriptados, yacían los planos que podrían cambiarlo todo. El pequeño apartamento que alquilé no se parecía en nada a mi anterior condominio cerca de la sede de la empresa. Ubicado en una parte diferente de la ciudad, tenía el espacio justo para mí y mis pertenencias esenciales. El segundo dormitorio se convirtió en mi nuevo espacio de trabajo, con las paredes pronto cubiertas de impresiones de mis diseños. No era lujoso, pero era mío. Sin un apellido familiar en la puerta, sin expectativas de un legado pendiendo sobre mi mesa de dibujo. La primera semana fue la más difícil. Me despertaba desorientada, buscando mi teléfono para revisar los correos del trabajo antes de recordar que no tenía trabajo al que ir. La rutina que había estructurado mi vida durante años había desaparecido. El propósito que me había impulsado desde la universidad se desvaneció de repente. Me sentía vacía, a la deriva en un mar de posibilidades que parecían igualmente inútiles. Ignoré las llamadas de Mateo y papá. Hubo muchas al principio, luego menos a medida que pasaban los días. Necesitaba espacio para pensar, para planificar, para decidir quién era Eliana Castillo fuera de Castillo Engineering. Al 10º día de mi exilio autoimpuesto, mi mejor amiga Valentina apareció en mi puerta con comida para llevar y determinación. Basta de lamentarse, anunció, empujándome para entrar en el apartamento. Te he dado tiempo para sentir lástima por ti misma. Ahora es el momento de enojarse y vengarse. Valentina trabajaba para Venture Capital Partners, una firma especializada en financiar startups tecnológicas. Éramos amigas desde la universidad, cuando a menudo éramos las únicas mujeres en nuestras clases. Ella siempre había sido la pragmática, convirtiendo la adversidad en oportunidad. No estoy interesada en la venganza, dije, picoteando el pad thai que había traído. No es venganza. Es éxito. La mejor venganza es un éxito masivo. Me apuntó con sus palillos. Tienes algo valioso, Eliana. Ese diseño en el que has estado obsesionada durante el último año. El que ibas a regalar a papá y al hermanito querido. Es tuyo. Úsalo. ¿Y hacer qué? ¿Empezar mi propia empresa? Soy ingeniera, no una mujer de negocios. Ahí es donde entro yo. Sacó su tableta y abrió una presentación. He estado pensando en esto desde que me contaste lo que pasó. Tú tienes el genio técnico. Necesitas socios que entiendan el lado de los negocios. Su presentación esbozaba una posible estructura de startup, una nueva empresa centrada en sistemas industriales ecológicos con mi diseño como producto principal. Incluso había identificado posibles inversores especializados en tecnología verde. No puedes hablar en serio, dije, aunque una chispa de interés se encendió dentro de mí. Totalmente en serio. Mi firma consideraría invertir, para empezar, y conozco al menos otros 3 fondos que se lanzarían a esta oportunidad. Por primera vez desde que salí de Castillo Engineering, sentí algo más que dolor y traición. Una pequeña llama de posibilidad. Estaría compitiendo directamente con la empresa de mi familia, dije, probando la idea en voz alta. Estarías innovando en un espacio que ellos han ignorado. Tu diseño se centra en la eficiencia energética, ¿verdad? Castillo Engineering nunca ha priorizado eso. Tenía razón. Papá y Mateo siempre habían perseguido contratos gubernamentales y grandes clientes industriales que se preocupaban más por la potencia que por la eficiencia. Mi sistema EcoPressure representaba una dirección diferente, una que nunca habrían abrazado por completo. Esa noche, después de que Valentina se fuera, no pude dormir. Abrí mi portátil y revisé los diseños de mi sistema. Era bueno, realmente bueno. Las simulaciones mostraban un ahorro de energía que revolucionaría las operaciones industriales. El potencial de mercado era enorme, especialmente con la creciente presión para que las empresas reduzcan su huella de carbono. Trabajé toda la noche, refinando detalles, documentando especificaciones, preparando los materiales que un posible inversor querría ver. Al amanecer,
tenía los inicios de un plan de negocios. 2 días después, Valentina llamó con noticias. Las acciones de Castillo Engineering cayeron un 15% ayer. Se rumorea que han tenido dificultades técnicas con el contrato Richardson. Aparentemente, el ingeniero principal del proyecto no puede descifrar cómo implementar las especificaciones del sistema de presión. Había una sonrisa en su voz. Les falta algo, o alguien. No debería haber sentido satisfacción al escuchar esto, pero la sentí. El contrato Richardson había sido mi proyecto. Diseñé el sistema personalizado, pero no había completado la guía de implementación antes de irme. Mateo le había dicho con confianza al cliente que podían cumplir sin mí. Ahora, la realidad le estaba demostrando lo contrario. Ese ya no es mi problema, dije, aunque una parte de mí dolía al pensar en mi equipo luchando. ¿Exacto? Tienes tu propio futuro que construir. Hizo una pausa. Hablando de eso, le mencioné tu concepto a Santiago Vargas en Grintes Ventures. Está intrigado. Quiere reunirse la próxima semana. Santiago Vargas era una leyenda en la comunidad de inversión en tecnología verde. Su fondo había respaldado algunas de las innovaciones ecológicas más exitosas de la última década. Valentina, no estoy preparada para ese nivel de escrutinio. Sí, lo estás. Tu diseño es sólido. La necesidad del mercado está ahí. Todo lo que necesitas es la confianza para venderlo. Mientras me preparaba para la reunión con Vargas, llegaban más noticias sobre Castillo Engineering. Habían solicitado una prórroga en el contrato Richardson. 2 ingenieros superiores habían renunciado. Un cliente se había cambiado a un competidor después de retrasos en la entrega. Mateo volvió a llamar una noche. Casi contesté, pero dudé, con el pulgar flotando sobre el botón de aceptar. ¿Qué podría decir que importara ahora? Rechacé la llamada. Minutos después, llegó un mensaje de texto: necesitamos hablar. Es importante. No respondí. Cualquiera que fuera la crisis que estuvieran enfrentando, era suya para resolverla. Yo tenía mi propio futuro que construir. La noche antes de mi reunión con Santiago Vargas, me paré frente a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. 6 meses atrás, pensaba que mi camino estaba claro. Eventualmente compartiría el liderazgo de Castillo Engineering con Mateo, guiando la dirección técnica mientras él se encargaba de las operaciones comerciales. Ahora estaba contemplando convertirme en su competidora, usando la misma innovación que una vez había planeado como mi regalo al legado familiar. ¿Estaba traicionando a mi familia, o finalmente estaba siendo fiel a mí misma? Mamá siempre me había animado a valerme por mis propios logros, a crear mi propio camino. Quizás a esto se refería. Mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico, una alerta de noticias sobre Castillo Engineering. Habían perdido el contrato Richardson. Las acciones habían caído otro 12%. Una cita de Mateo en el artículo decía: estamos en un periodo de transición técnica. Seguimos confiando en nuestra capacidad para cumplir con todas las expectativas de los clientes en el futuro. Palabras vacías. Sin mis diseños, sin mi experiencia, estaban tambaleándose. Una pequeña y mezquina parte de mí se sintió reivindicada. La parte más grande se sintió triste por los empleados cuyos trabajos podrían estar en riesgo, por el apellido familiar siendo manchado. Luego otra notificación, 11 llamadas perdidas de los números de papá y Mateo y un mensaje de texto de papá. Por favor, te necesitamos. 4 palabras que lo encapsulaban todo. No, te extrañamos. No nos equivocamos. Solo te necesitamos. Necesidad, no valor. Necesidad, no respeto. Apagué mi teléfono y volví a prepararme para la reunión de mañana. Lo que sucediera con Castillo Engineering ya no era mi problema. Ahora tenía planos para un futuro diferente. La reunión con Santiago Vargas fue mejor de lo que podría haber esperado. Su formación técnica le permitió apreciar la innovación en mi diseño. Al final de nuestra conversación de 2 horas, estaba inclinado hacia adelante en su silla, haciendo preguntas detalladas sobre los requisitos de fabricación y la escalabilidad. Señorita Castillo, he visto pasar muchas propuestas de tecnología verde por mi escritorio, dijo mientras concluíamos. La mayoría son mejoras incrementales, en el mejor de los casos.
Esto, dijo, tocando mi presentación, es transformador. ¿Una reducción de energía del 40% con un aumento de la producción? Ese es el santo grial en las operaciones industriales. Las simulaciones son sólidas, le aseguré. He ejecutado miles de escenarios. Le creo. Y me gustaría avanzar con las discusiones sobre una posible financiación. Miró su reloj. Tengo otra cita, pero mi equipo se pondrá en contacto para los siguientes pasos. Un trabajo muy impresionante. Salí flotando de su oficina en una nube de validación. Alguien que realmente entendía los méritos técnicos de mi trabajo había confirmado lo que yo ya sabía. Mi diseño era valioso, incluso revolucionario, no solo un accesorio para un negocio familiar, sino la base para algo nuevo. Valentina me esperaba en un café cercano. A juzgar por esa sonrisa, fue bien. ¿Quieres seguir adelante con las discusiones de financiación? Chocó su taza de café contra la mía. Primer paso hacia Eliana Castillo, CEO. ¿Cómo suena eso? Aterrador. ¿Estimulante? Bien. Debería ser ambas cosas. Mientras celebrábamos esta pequeña victoria, mi teléfono se iluminó con una alerta de noticias. Traté de ignorarla, pero Valentina se dio cuenta. ¿Qué es eso? A regañadientes, revisé la pantalla. Castillo Engineering anuncia reunión de junta de emergencia. Las acciones caen a su nivel más bajo en 5 años. Valentina enarcó una ceja. Parece que realmente están sintiendo tu ausencia. No soy solo yo. Toda la estructura de liderazgo se construyó sobre la suposición de que yo me encargaría del lado técnico. Mateo no tiene la experiencia, y papá se ha estado retirando de las operaciones diarias durante años. Ya no es tu problema, me recordó Valentina. Lo sé, pero no era tan simple. A pesar de todo, eran personas con las que había trabajado durante años. Mi padre, con todos sus defectos, había construido algo significativo, y ahora se estaba desmoronando. Cuando volví a mi apartamento esa noche, había 3 llamadas perdidas más de Mateo y un mensaje de voz de papá. Eliana, su voz sonaba más vieja, cansada. Sé que estás enojada, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero estamos en problemas aquí. El sistema Richardson no funciona. Los clientes se están retirando. Necesito tu ayuda. Por favor, devuélveme la llamada. Borré el mensaje, luego revisé mi correo electrónico y encontré una carta de oferta formal del Fondo de Santiago Vargas. Querían los derechos exclusivos de mi diseño del sistema EcoPressure a cambio de financiación inicial y una participación mayoritaria en la nueva empresa. Los términos eran generosos para una emprendedora primeriza. Mi dedo se cernía sobre el botón de aceptar cuando sonó el timbre. Eran casi las 9 de la noche. No esperaba a nadie. A través de la mirilla, vi a mi padre de pie en el pasillo. Parecía disminuido de alguna manera, con los hombros caídos y el pelo más gris de lo que recordaba. Consideré no abrir, pero algo me hizo abrir la puerta. Eliana, dijo, el alivio inundando su rostro. Gracias por recibirme. Aún no he aceptado recibirte, dije, pero me hice a un lado para dejarlo entrar. Entró en mi apartamento con cautela, sus ojos observando los muebles modestos, las impresiones de diseño que cubrían una pared, el portátil abierto en mi correo electrónico con la carta de oferta visible. Estás empezando tu propia empresa, dijo. No era una pregunta. Considerando mis opciones. Asintió lentamente. Siempre fuiste la más inteligente de la familia. Aparentemente, no lo suficiente como para ver lo que se venía. Papá hizo una mueca. Me lo merezco. Se sentó pesadamente en mi sofá sin ser invitado. Castillo Engineering está fracasando, Eliana. Eso he oído. Sin tus diseños, sin tu experiencia, no podemos cumplir con nuestros contratos. El proyecto Richardson está muerto. Otros 3 clientes amenazan con retirarse. ¿Tienes otros ingenieros? Ninguno como tú, y todos lo saben. 2 ya han renunciado. El resto está actualizando sus currículums. Me miró, con los ojos enrojecidos. Cometí un terrible error.
Había esperado semanas para escuchar esas palabras, había imaginado este momento de reivindicación. No se sintió tan bien como esperaba. ¿Por qué estás aquí, papá? Para pedirte que vuelvas, que nos ayudes a salvar lo que queda de la empresa. ¿Cómo qué? ¿Otra empleada bajo el liderazgo de Mateo? Como lo que quieras. CEO, directora técnica con total autonomía. Nombra tu puesto, tu salario, tus condiciones. Reí amargamente. Ahora estás dispuesto a negociar. Después de que le entregaste todo a Mateo sin siquiera discutirlo conmigo. Me equivoqué, admitió, con la voz quebrada. Estaba atrapado en viejas formas de pensar. Tu abuelo le pasó la empresa a su hijo. Pensé que debía hacer lo mismo. No lo vi. No valoré lo que tenía justo enfrente de mí. Mi portátil emitió un sonido con un nuevo correo de Mateo. Asunto, lo siento. Lo abrí mientras papá observaba. Eliana, sé que soy la última persona de la que quieres saber algo ahora mismo, pero necesito decir esto. Me equivoqué al aceptar el puesto de CEO sin discutirlo contigo. Pensé que podría manejarlo. No puedo. No sin ti. Los desafíos técnicos me superan. Cada decisión que tomo parece empeorar las cosas. Papá y yo sabemos ahora lo que deberíamos haber reconocido desde el principio: Castillo Engineering te necesita. No solo tus diseños, sino tu liderazgo. Estoy dispuesto a hacerme a un lado si eso es lo que se necesita. Por favor, considera volver. En los términos que quieras. ¿Mateo? Levanté la vista de la pantalla y vi a papá observándome atentamente. Lo dice en serio, dijo papá en voz baja. Ambos lo decimos. Una parte de mí quería saborear este momento, hacerlos suplicar más. Pero otra parte, la que todavía recordaba dibujar en esa mesa a los 8 años, sintió una atracción hacia el legado familiar. Me han ofrecido financiación para empezar mi propia empresa, dije, señalando mi portátil. Basada en un nuevo diseño que desarrollé, uno que Castillo Engineering no posee. El rostro de papá se ensombreció. Ya veo. El sistema EcoPressure. Es más eficiente energéticamente que cualquier cosa en el mercado. Los inversores creen que podría revolucionar las operaciones industriales. Eso suena como algo que tú crearías, dijo, con orgullo y arrepentimiento mezclados en su voz. Iba a dárselo a Castillo Engineering. Iba a ser mi contribución al legado familiar. Hice una pausa. Nos sentamos en silencio por un largo momento, el peso de las oportunidades perdidas y la confianza rota suspendido entre nosotros. Decidas lo que decidas, dijo finalmente papá, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. No solo como mi hija, sino como la brillante ingeniera en la que te has convertido. Eso es algo que debería haber dicho hace años, y algo que debería haber honrado con más que palabras. Se levantó para irse, pareciendo de repente más viejo que sus 62 años. Lo pensaré, dije cuando llegó a la puerta. Sobre volver, pero no en los mismos términos que antes. La esperanza brilló en sus ojos. Por supuesto que no. Lo que necesites. Después de que se fue, me quedé mirando la pantalla de mi portátil, los mensajes contrapuestos allí, la oferta del inversor prometiendo un nuevo comienzo, el correo electrónico de Mateo ofreciendo la redención de lo antiguo. Dos caminos, dos futuros posibles. Uno completamente mío, construido desde cero. El otro, una recuperación de lo que debería haber sido mío desde el principio, pero con las complicaciones de la dinámica familiar y las traiciones pasadas. Cerré mi portátil sin responder a ninguno de los mensajes. Esta decisión requería una reflexión cuidadosa, no una reacción emocional. Por primera vez en semanas, no solo sentí ira o dolor, sino poder. Poder real. El tipo de poder que proviene de ser verdaderamente valorada, verdaderamente necesitada. Castillo Engineering se estaba desmoronando sin mí. No solo luchando, sino fracasando. Todo lo que había contribuido había sido más esencial de lo que se habían dado cuenta. Más esencial de lo que yo me había dado cuenta. Lo que decidiera a continuación sería desde una posición de fuerza, no de desesperación. Ahora me necesitaban. La pregunta era, ¿todavía los necesitaba yo a ellos? Me di 48 horas para considerar mis opciones. Durante ese tiempo,
surgieron 3 noticias más sobre los problemas de Castillo Engineering. Sus acciones continuaron cayendo. Una publicación comercial publicó un artículo con el titular, Castillo Engineering, ¿puede el negocio familiar sobrevivir sin su arma secreta? El arma secreta a la que se referían era yo. El miércoles por la mañana, tomé mi decisión. Llamé a papá y solicité una reunión formal con él, Mateo y la junta directiva, no en su sede, sino en terreno neutral, una sala de conferencias en el gran hotel del centro. Especifiqué que llevaría a mi propio asesor legal. Por supuesto, aceptó papá, sonando aliviado de que estuviera dispuesta a reunirme. Lo que tú quieras. Valentina me recomendó a la abogada de su empresa, Adriana Morales, especializada en negociaciones comerciales. Después de revisar mi situación, Adriana me ayudó a preparar una propuesta integral. Están desesperados, señaló mientras finalizábamos nuestra estrategia. Eso te da una ventaja significativa, pero no juegues demasiado tus cartas. El objetivo es un acuerdo sostenible que funcione para todos. La reunión se fijó para el viernes por la mañana. Llegué temprano con Adriana, instalándome en la sala de conferencias que había reservado. Llevaba un traje azul marino, el pelo recogido en una coleta elegante, joyas mínimas, profesional, segura, en control. Papá, Mateo y los miembros de la junta entraron exactamente a las 10. Todos parecían cansados, la tensión evidente en sus rostros. Javier Ríos, el abogado de la familia, los acompañaba. Noté cómo automáticamente me miraron a mí, no a papá o a Mateo, al entrar. La dinámica de poder ya había cambiado. Gracias por reunirte con nosotros, Eliana, comenzó papá formalmente. Apreciamos tu disposición a discutir la situación. Estoy aquí porque me importa el futuro de Castillo Engineering, respondí. Me importan los empleados que dependen de ella para su sustento, y los clientes que confían en su reputación de excelencia. Mateo asintió con entusiasmo. Todos queremos lo mejor para la empresa. De verdad, lo miré fijamente. Hace 3 semanas, lo mejor para la empresa era entregarte el control total a ti, a pesar de tu falta de experiencia técnica en nuestro negocio principal. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Me equivoqué. Todos nos equivocamos. Sí, os equivocasteis. Abrí mi portafolio. He preparado una presentación que creo que les interesará a todos. Durante los siguientes 30 minutos, les presenté mi diseño del sistema EcoPressure, las especificaciones técnicas, las mejoras de eficiencia, el potencial de mercado. Con cada diapositiva, sus expresiones cambiaron de un interés cortés a un asombro genuino. Este sistema podría revolucionar las operaciones industriales, concluí. Representa la dirección futura de la industria, centrándose en la sostenibilidad sin sacrificar el rendimiento. De hecho, mejora el rendimiento mientras reduce drásticamente el consumo de energía. Ricardo Vega, el miembro más antiguo de la Junta, se inclinó hacia adelante. ¿Y Castillo Engineering es propietaria de este diseño? No, dije claramente. Lo desarrollé de forma independiente, fuera del tiempo y los recursos de la empresa. ¿Me pertenece por completo? Un murmullo recorrió la sala. Papá y Mateo intercambiaron miradas. He recibido una oferta de Greentel Ventures para financiar una startup basada en esta tecnología, continué. Santiago Vargas cree que podría ser una innovación de $1.000 millones en 5 años. Los miembros de la Junta se movieron incómodos en sus asientos. Comprendieron la implicación, no solo podía abandonar Castillo Engineering, sino que podía convertirme en su competidora más formidable. Sin embargo, dije, estoy dispuesta a traer esta tecnología a Castillo Engineering bajo ciertas condiciones. Adriana distribuyó copias de mi propuesta a todos en la sala. Mientras leían los términos, expresiones de sorpresa, y en algunos casos, de consternación, se extendieron por sus rostros. CEO Directora Ejecutiva, leyó Ricardo Vega en voz alta, con autoridad completa sobre todas las operaciones técnicas y de ingeniería. Sí, confirmé. Igual a Mateo en todos los aspectos, con áreas de responsabilidad claramente definidas. Mateo supervisaría las operaciones comerciales, el marketing y las relaciones con los clientes. Yo dirigiría todo el desarrollo técnico, la ingeniería y la fabricación. Y una participación del 50% en la propiedad. Javier Ríos, el abogado, sonaba escéptico.
El 30% transferido inmediatamente de los accionistas existentes, con un 20% adicional que se consolidará durante 5 años a medida que se cumplan los objetivos de rendimiento, aclaró Adriana. A cambio, la señorita Castillo contribuirá con su diseño del sistema EcoPressure como propiedad intelectual de la empresa y se comprometerá a un rol de liderazgo de 10 años. Papá asentía lentamente mientras leía el documento. Estos términos son significativos. Como lo es mi contribución, respondí con calma. Tanto lo que ya he dado a Castillo Engineering como lo que ofrezco ahora. Mateo me sorprendió al hablar. Creo que es justo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Eliana construyó la mitad de esta empresa con sus diseños. El contrato Richardson, el trabajo del gobierno, los sistemas de válvulas de presión, todo eso fue suyo. Estaríamos en bancarrota ahora mismo si no fuera por su trabajo. Me miró directamente. Me equivoqué al pensar que podía liderar esta empresa sin ti como socia igualitaria. Estos términos reconocen lo que debería haberse reconocido desde el principio. Su inesperado apoyo cambió la atmósfera en la sala. Los miembros de la Junta comenzaron a discutir la propuesta más seriamente, haciendo preguntas detalladas sobre el sistema EcoPressure y la estructura de liderazgo propuesta. Ricardo Vega seguía escéptico. Sin faltar el respeto a las habilidades técnicas de la señorita Castillo, los acuerdos de CEO liderazgo son notoriamente difíciles de mantener. La toma de decisiones se complica. Más complicado que la situación actual, repliqué. ¿Donde los proyectos técnicos están fracasando porque el liderazgo carece de la experiencia necesaria? ¿Donde los clientes se van porque los contratos no se pueden cumplir? No tuvo respuesta para eso. Papá había estado en silencio, leyendo la propuesta varias veces. Finalmente, levantó la vista. Te debo una disculpa, Eliana. Una pública, aquí delante de todos. Su voz era firme pero emotiva. No supe reconocer y honrar tus contribuciones adecuadamente. Permití que un pensamiento anticuado nublara mi juicio. La verdad es que Castillo Engineering no sería lo que es hoy sin ti, y no puede sobrevivir sin ti en el futuro. La sala se quedó en silencio. Este nivel de admisión por parte de Arturo Castillo no tenía precedentes. Apoyo estos términos plenamente, continuó. Y estoy dispuesto a transferir una parte de mi participación personal para que esto suceda. Uno por uno, los miembros de la Junta indicaron su apoyo, algunos con más reticencia que otros. Para la hora del almuerzo, teníamos un acuerdo en principio, con los abogados encargados de redactar los documentos formales. Cuando la reunión concluyó, Mateo se me acercó mientras los demás recogían sus cosas. Lo que dije era en serio, me dijo en voz baja. No puedo hacer esto sin ti. Nunca pude. Simplemente era demasiado arrogante para admitirlo. Veremos si sigues pensando así cuando no estemos de acuerdo en la estrategia, dije, pero sin verdadera ira. Lo espero con ansias. Al menos entonces estaremos hablando como iguales. Mientras todos salían, papá se quedó atrás. El sistema EcoPressure, dijo. Es brillante. Todo lo que has hecho ha sido brillante. Debería haberlo visto. Debería haberlo valorado adecuadamente. Sí, deberías haberlo hecho, estuve de acuerdo. Pero ahora avanzamos. Como socios, dijo, extendiendo su mano. La tomé, sintiendo los callos familiares de una vida dedicada a construir cosas. Como socios. 3 días después, volví a entrar en Castillo Engineering, no como empleada, sino como CEO directora ejecutiva. El correo electrónico a toda la empresa había salido esa mañana, anunciando la nueva estructura de liderazgo. Mi oficina, ahora ampliada y reubicada en el piso ejecutivo frente a la de Mateo, estaba llena de flores de bienvenida de nuevo del equipo de ingeniería. Esa tarde, presenté el sistema EcoPressure a nuestros ingenieros principales. Su entusiasmo era palpable, las ideas ya fluían sobre la implementación y las aplicaciones. Para el final de la semana, habíamos programado una presentación para el grupo Richardson, ofreciéndoles acceso prioritario a la nueva tecnología si reconsideraban su contrato. No fue perfecto. Algunos miembros de la Junta todavía me miraban con recelo. Algunos empleados se preguntaban sobre el drama familiar detrás de escena. Pero las acciones ya habían comenzado a recuperarse con la noticia de la reestructuración y la prometedora nueva tecnología.
Mientras me instalaba detrás de mi nuevo escritorio, abrí el cajón central y encontré una pequeña foto enmarcada. Era mi dibujo de la infancia, el que papá había guardado en su oficina todos estos años. Con él había una nota, el primer plano de la empresa, por su ingeniera más valiosa. Una ofrenda de paz. Un reconocimiento. Un nuevo comienzo. Un año después, Castillo Engineering no solo se había recuperado, sino que prosperaba bajo nuestro liderazgo compartido. El sistema EcoPressure había revolucionado nuestra línea de productos, atrayendo a clientes centrados en la sostenibilidad y la eficiencia. Nuestras acciones habían alcanzado un máximo histórico, y las publicaciones del sector destacaban regularmente nuestros enfoques innovadores. La estructura de liderazgo dual, sobre la que Ricardo Vega había sido tan escéptico, resultó ser notablemente efectiva. La visión para los negocios de Mateo complementaba perfectamente mi experiencia técnica. A veces discrepábamos, enérgicamente, pero siempre con respeto y un enfoque en lo que era mejor para la empresa. Papá había pasado a ser presidente de la Junta, dando un paso atrás en las operaciones diarias. Parecía más relajado de lo que lo había visto en años, orgulloso de en lo que se estaba convirtiendo la empresa bajo la guía de la siguiente generación. Nuestra relación familiar se había sanado lentamente, aunque no sin esfuerzo. Las cenas familiares semanales se convirtieron en una tradición, un momento en el que los asuntos de la empresa estaban oficialmente fuera de los límites. Hablábamos en cambio de nuestras vidas, de nuestros recuerdos de mamá, de nuestras esperanzas para el futuro. Poco a poco, la confianza que se había roto comenzó a reconstruirse. Un martes por la mañana, me sorprendió una entrega en mi oficina, un sobre grande de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Dentro había una notificación formal de que había sido seleccionada como ingeniera del año por mi trabajo en el sistema EcoPressure. La ceremonia de premiación se celebraría en Chicago el mes siguiente. Me quedé mirando la carta, las emociones inundándome. Validación, orgullo, una sensación de haber cerrado el círculo. Mateo apareció en mi puerta. «Buenas noticias», preguntó, señalando el sobre. Le entregué la carta. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina mientras la leía. «Eliana, esto es increíble. El premio más prestigioso de la industria». Se siente surrealista, admití. No debería. Te lo has ganado. Cada parte de ello. Papá se unió a nosotros, curioso por el alboroto. Cuando Mateo le mostró la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo en voz baja. Ella siempre supo que eras especial. Más tarde ese día, papá me pidió hablar en privado. Fuimos al pequeño patio detrás del edificio, un espacio tranquilo donde los empleados a veces almorzaban. Necesito decirte algo, dijo mientras nos sentábamos en un banco bajo un arce. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Esperé, curiosa. Cuando tu abuelo me pasó la empresa, me dijo algo. Dijo, un verdadero legado no se trata de pasar las cosas por un camino predeterminado. Se trata de reconocer dónde reside la verdadera fuerza y nutrirla. Papá suspiró. Olvidé esa sabiduría cuando llegó el momento de hacer mis propios planes de sucesión. Me dejé llevar por la tradición, por las expectativas, por la forma en que siempre se habían hecho las cosas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quiero que sepas que lo que pasó no fue porque no viera tu valor. Fue porque tuve miedo de romper con la tradición, de hacer las cosas de manera diferente a como siempre se habían hecho. Me miró directamente. Me equivoqué. Y estoy más agradecido de lo que puedo expresar de que encontraras el coraje para luchar por tu lugar legítimo. La sanación que comenzó ese día continuó profundizándose con el tiempo, no solo entre papá y yo, sino dentro de mí misma. La ira y el dolor que me habían impulsado después de ser ignorada se transformaron gradualmente en algo más productivo, más positivo. Establecí un programa de becas para mujeres jóvenes que estudian ingeniería, particularmente aquellas interesadas en tecnología sostenible. Cada año, financiamos 5 becas completas, incluyendo oportunidades de prácticas en Castillo Engineering. Ver a estas jóvenes brillantes prosperar en un entorno que valoraba sus contribuciones se convirtió en una de mis mayores alegrías. La empresa continuó evolucionando bajo nuestro liderazgo.
Mateo y yo nos expandimos a mercados internacionales, abrimos una instalación de investigación dedicada a la tecnología verde y diversificamos nuestra oferta de productos. Lo que había comenzado como un pequeño negocio familiar ahora empleaba a más de 300 personas y tenía oficinas en 3 países. Mi sistema EcoPressure se convirtió en el estándar de la industria, con competidores luchando por desarrollar sus propias versiones. Pero mantuvimos nuestra ventaja a través de la innovación constante, siempre empujando los límites de lo posible. En el 5º aniversario de nuestra reestructuración, celebramos una fiesta de empresa. En mi discurso a los empleados reunidos, reflexioné sobre el viaje. Hace 5 años, Castillo Engineering se encontraba en una encrucijada. Hoy, estamos a la vanguardia de nuestra industria, no porque seguimos un camino predeterminado, sino porque tuvimos el coraje de forjar uno nuevo. Cada uno de ustedes ha contribuido a ese viaje, aportando sus talentos y perspectivas únicas a nuestra misión compartida. Los mejores planos no son aquellos que siguen patrones establecidos, sino aquellos que se atreven a reimaginar lo que es posible. En la ingeniería, en los negocios y en la vida, la verdadera innovación proviene de cuestionar las suposiciones, de desafiar las tradiciones, de creer que puede haber una mejor manera. Lo aprendí por las malas. Pero algunas lecciones, por dolorosas que sean, vale la pena aprenderlas. El plano de tu vida no es algo que otros te entregan. Es algo que diseñas tú mismo, día a día, elección a elección. Después de la celebración, mientras recogía mis cosas para irme, encontré a Mateo esperando junto a mi oficina. Vaya discurso, dijo. Me hizo pensar en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. No solo la empresa, sino nuestra relación como hermanos. Ambos estábamos atrapados en roles que no habíamos elegido, reflexioné. Tú, tratando de ser el hijo que papá esperaba, yo, tratando de demostrar mi valía en un sistema que no estaba diseñado para reconocerla. Y ahora, sonrió. Ahora estamos escribiendo nuestra propia historia, creando nuestro propio plano. Por los próximos 5 años, dijo, ofreciendo su puño para chocarlo, un gesto de nuestra infancia. Y más allá, acepté, completando el ritual. Esa noche, mientras conducía a la casa que había comprado cerca del lago, pensé en los planos. En cómo guían la construcción pero también pueden limitar la imaginación. En cómo los planos más importantes no son los que están en papel, sino los que llevamos en nuestras mentes sobre lo que es posible, lo que es valioso, por lo que vale la pena luchar. Mi viaje me había enseñado que a veces lo más importante no es tener todas las respuestas correctas, sino tener el coraje de cuestionar si estamos haciendo las preguntas correctas. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Y lo más importante, me enseñó que nuestro valor no está determinado por el reconocimiento de los demás, sino por nuestra propia creencia en lo que tenemos para ofrecer. El plano de mi vida había sido redibujado, no por la decisión de mi padre o la ambición de mi hermano, sino por mi propia determinación de crear algo auténtico y significativo, algo que honrara mis talentos mientras dejaba espacio para que otros brillaran a su manera. Mientras el sol se ponía sobre el lago, proyectando reflejos dorados sobre el agua, sentí una sensación de paz que había tardado en llegar. Las heridas de la traición habían sanado, reemplazadas por la confianza que proviene de mantenerse firme en tu propio valor. El futuro se extendía ante mí no como un camino predeterminado, sino como un lienzo, esperando nuevos diseños, nuevas posibilidades, nuevos sueños. ¿Alguna vez has tenido que luchar por el reconocimiento en tu familia o lugar de trabajo? ¿Qué plano estás siguiendo en tu propia vida? ¿Y es verdaderamente tuyo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de triunfo sobre la adversidad. Y recuerda compartirla con alguien que pueda necesitar ánimo para defender su valor. Gracias por escuchar, y que tengas el coraje de diseñar tu propio plano para el éxito.